Dice la palabra, si lo gusta leer conmigo en voz alta: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Pero el plan de salvación está incluida la muerte a vida eterna. Este cuerpo está maldecido por el pecado y la sentencia es la muerte. Puede ser que antes un cristiano muera antes de que Cristo levante su iglesia. Y si así fuera, dice el Señor, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo tú liberas o te liberas de esa sentencia? Cuando tú crees la palabra con tu corazón, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú tienes que morir, enfrentar la muerte, recuerda que dice el Señor en el Salmo 23: aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, tus promesas, tu palabra me infundirán aliento. Y avergonzarás al enemigo. Versículo que sigue, versículo 5. Avergonzarás al enemigo cuando esté vivo o cuando yo parta. Prepararás una mesa de bendiciones donde yo seré saciado, y las huestes espirituales lo verán y se molestarán. Es lo que dice el versículo número 5. Aderezas una mesa, preparas una mesa de bendiciones delante de mí, en presencia de las huestes espirituales de maldad. Unges mi cabeza con el aceite del Espíritu Santo, y mi corazón siempre estará rebosando, lleno de la presencia de Dios. Filipenses capítulo número 1. Filipenses capítulo 1. Versículo número 21. Dice la palabra: porque para mí el vivir es Cristo. Y si alguien muere en Cristo, para ese hombre, para esa mujer es ganancia. ¿Has perdido algún ser querido en estos días, en estos meses, en este año o el año pasado? Si murió en Cristo, no te entristezcas. Si Él pudo compartir, o si Él pudo escuchar y se le pudo compartir la palabra de Dios, no te entristezcas. Y te voy a decir algo: tampoco te metas a juzgar. Es que este sí fue salvo.
Porque tú no sabes lo que el Señor trató con esa persona en su corazón. Entonces no te metas en problemas, déjale eso al Señor. Tú alégrate y gózate y métete siempre en la misericordia de Dios. Dile: Señor, porque tu misericordia para con los seres humanos, David no la pudo explicar ni la pudo dimensionar en volumen o en distancia, y dijo: como de la tierra a los cielos engrandeció el Señor su misericordia. La misericordia de Dios, métete ahí en la misericordia de Dios y te vas a quitar de muchos problemas. Morir en Cristo es mejor. Vea lo que dice el versículo que sigue, versículo 22. Pablo dice: mas para mí vivir en este cuerpo resulta de beneficio para la iglesia, para la obra de Dios. No sé entonces qué elegir, qué decisión tomar. Me encuentro entre la espada y la pared. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en una decisión que no sé qué tomar. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Versículo 24. O quedarme en este cuerpo, porque soy necesitado para compartir la palabra de Dios en la obra de Dios. Morir en Cristo es muchísimo mejor. ¿Duele la separación, la partida? Sí duele. Pero si tú permaneces fiel al Señor en esta tierra, de seguro te reunirás con ese ser querido que está en las moradas eternas. Y esa debe ser tu esperanza. Y el Señor te lo dice en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Cuando tú permaneces atado al duelo, al luto, le abres puertas al enemigo, y el enemigo te empieza a oprimir, te empieza a atormentar. Tenga cuidado. Y esto es también para los cristianos. Dentro de la palabra encuentras que el duelo para el pueblo de Dios, el luto para el pueblo de Dios, en el libro del Levítico, tenía un tiempo determinado. Y después de ese tiempo le decía el Señor: ya quítense el luto, quítense, pasen de su duelo a algo nuevo. Para la iglesia el Señor le dice esto en 1 Tesalonicenses 4: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron en Cristo, que solamente están durmiendo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Si usted va a llorar, no con esto tampoco le estoy diciendo que si usted perdió a un ser querido, un amigo, una persona, usted no va a derramar sus lágrimas. Tiene que hacerlo, tiene que desahogarse, no se contenga. Que porque soy cristiano no puedo llorar, eso no es cierto. Los sentimientos fueron puestos por Dios. Desahogue sus sentimientos y puede llorar, pero hay una diferencia: llorar sin esperanza y llorar con esperanza. ¿Qué dice la Biblia? No te entristezcas como los que no tienen esperanza. Versículo que sigue: porque si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, así también traerá el Señor a los que durmieron, a los que murieron en Él. Estos días, hermano, han sido días difíciles para muchas familias. Pero cuando tienes esta esperanza gloriosa, esta promesa de Dios,
Tú sabes que todo, que le suba tantito. Tú sabes que todo obra para bien. Que a los que aman a Dios, todo obra para bien. De este dolor el Señor va a sacar una bendición, algo bueno para ti. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo número 28. Si lo quiere leer en voz alta conmigo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, y entre comillas las muy malas, de todo lo que sucede en mi vida, si yo estoy en Cristo, el Señor va a sacar una bendición para mí. ¿Cuántos de ustedes en estos tiempos de enfermedad han orado y han buscado más al Señor? Fíjese cómo de algo malo el Señor lo ha revertido para que su iglesia busque más al Señor. Confíe más en sus promesas. El Señor va a sacar algo bueno para ti. Y de tus desiertos, de tus tormentas, el Señor va a sacar una bendición. El Señor va a sacar algo bueno. Si lo puedes creer, porque lo dice la palabra, di amén. Si lo puedes creer y lo puedes vivir, porque lo dice la palabra, dile: Señor, que tu Espíritu Santo me dé esa fortaleza, me dé esa fuerza. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No sé cuál sea tu situación: problema familiar, un problema de enfermedad, un problema económico, un problema de trabajo. Pero por ese problema de trabajo estás tú aquí. Ese problema de trabajo te ha orillado a buscar al Señor. Ese problema familiar, matrimonial, te tiene aquí en esta mañana. Ese problema, esa enfermedad te tiene aquí. El Señor de toda circunstancia mala siempre saca una bendición para los que creen en Él. Dice el Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, aquellos que han tenido un encuentro con Jesús, que han nacido de nuevo, si vas a llorar, llora con esperanza y dile: Señor, sé que tú tienes todo bajo control. Desahógate en Él, deja que Él te abrace y saca de tu corazón la tristeza. Porque la tristeza, cuando la dejamos vivir en nuestro corazón, abre puertas al enemigo. Tenga cuidado, dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria, aleluya. Te alabo, Señor. Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrará para bien. No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control.
Señor te ha dejado y se ha olvidado de ti. Aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Oh, aleluya. Nunca pensé que los vientos de tormenta me acercaran más a ti y al final obraran para bien. No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control, porque todo obra para bien. Amén. Todo obra para bien. Sí, Señor. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Y aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Aunque a veces parezca al revés. Dilo desde tu corazón. Todo obra para bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, que tu palabra sea sembrada en buena tierra. En este día, Señor, ministra a tu iglesia tu palabra. Trae una palabra de vida, de aliento, de fortaleza, de sanidad, de desafío este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Mi mejor ofrenda, mi mejor alabanza, mi mejor adoración es para ti, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza. Díselo ahí donde estás. Habla a mi corazón, Espíritu Santo, y trata conmigo en este día. Trata conmigo. Dile: quítame este manto de tristeza, este manto de luto, y ponme un manto de alegría, un manto de gozo,
Yo lo deseo, yo lo anhelo. Hablo lo que creo, Señor, que todo obrará, todo trabajará en mi vida para bien. En los momentos más difíciles, dile, en los momentos más complicados de mi vida, es cuando he buscado más tu rostro. Es cuando te he pedido perdón. Es cuando más he orado y clamado a ti. Por el miedo, por lo que sea, Señor. Pero sé, Señor, que esa circunstancia difícil me hizo acercarme más a ti. Y esa circunstancia difícil trabajó para mi bien. Por eso, Señor, en esta mañana te doy gracias, porque a través de todo lo que ha pasado, tú me tienes aquí, Señor. Ayúdame a permanecer y a echar raíces, a no moverme, a crecer y a madurar y a ser bendición para otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Tome su lugar, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 5. Estamos desarrollando un tema que es poder, dominio y autoridad. El hombre perdió el poder, el dominio y la autoridad, y Dios se lo regresó a través de Jesucristo. Lo perdió por medio de Adán y lo recuperó por medio de Jesucristo. En este tema llegamos ya a lo que es la iglesia. Ahorita estamos en la iglesia. Vamos a empezar a estudiar el libro de los Hechos, que es el mapa, el parámetro para poder comparar nuestra iglesia, nuestra congregación, como lo quiere el Señor. En todo este pasaje o en toda esta enseñanza que hemos estado desarrollando, llegamos, hermano, a el momento para entrar a la iglesia, y la iglesia se inicia en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos ¿cómo se lo explico? A ver, vamos por partes. Primero, los comienzos de la iglesia cristiana, evangélica, pentecostés, se inician en el libro de los Hechos. En este libro es imposible estudiar el comienzo de la iglesia sin hablar del Espíritu Santo. El libro de los Hechos debe de ser estudiado no simplemente como un libro histórico. Debe ser estudiado, hermano, como un manual acerca del cual el plan de Dios queda establecido para las iglesias de nuestros tiempos. Se lo vuelvo a repetir. Al escudriñar y al estudiar el libro de los Hechos, no es un libro histórico para estudiarlo solamente como algo que pasó, sino que es un manual para que lo utilicemos, un manual del plan de Dios para que lo utilicemos y aplicarlo a la iglesia de nuestros tiempos. Vamos a entrar a este libro. Dios no ha cambiado sus planes, ni ha cambiado tampoco sus métodos. Sus planes y sus métodos para la iglesia en el tiempo antiguo
son los mismos que en el tiempo actual. No han cambiado ni sus planes ni sus métodos. Es la misma manera de alcanzar almas, es la misma manera de edificar la iglesia. El poder que se le dio a los primeros discípulos se lo da el Señor a su iglesia en los tiempos actuales. Por eso le decía yo hace un momento, forzosamente, al llegar a los comienzos de la iglesia y entrar al libro de los Hechos, forzosamente tenemos que estudiar y voltear para ver la obra del Espíritu Santo. Lo que mantiene a la iglesia, lo que sostiene a la iglesia, lo que edifica a la iglesia, lo que alienta a la iglesia es el Espíritu Santo. El libro de los Hechos se divide en dos secciones. Del capítulo 1 al capítulo 12 encontramos a Pedro, los discípulos, desarrollando un ministerio enfocado al pueblo judío. Del capítulo 1 al capítulo número 12. Del capítulo 13 al capítulo 18 o 28, al último capítulo del libro de los Hechos, encontramos el ministerio de Pablo, enfocado a los gentiles. Así se divide más o menos el libro de los Hechos, y encontramos en el libro de los Hechos sucesos tremendos que pasaron con la iglesia, y encontramos ministerios importantes. Solamente elegí 4: el ministerio de Pedro, Esteban, Felipe y Pablo. Ahora, el día de ayer yo le comentaba en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, la iglesia de Jesús es edificada por Él, con los métodos y los planes de Él. ¿Y dónde están esos métodos? En la palabra. Más específicamente, cómo se trabajó en el tiempo de los hechos de los apóstoles. No hay otra manera. Ahí están los métodos, ahí están las prácticas, ahí está nuestro plan y método para trabajar en la iglesia. ¿Cómo debe de ser un hombre, una mujer que va a trabajar en algún ministerio en la iglesia? Debe ser un hombre y una mujer de buen testimonio, que conozca la palabra y lleno del Espíritu Santo. Si tú incluyes a un hombre, a una mujer que no reúna esos requisitos, porque es tu amigo, es tu hijo, es tu hija, es tu esposa, le estás alterando el plan y el método a lo que dice la palabra. Debe de ser lleno del Espíritu Santo. En el tiempo pasado yo le comentaba, mi pastor, cuando yo tenía 10 años, 11 años, que a esa edad fui bautizado con el Espíritu Santo, agarraban 30 adolescentes, 25, 30, nos metían a un cuarto de oración y el pastor llamaba a uno de los líderes o diáconos o servidor, como usted le quiera llamar, y le daba órdenes el pastor. Le decía: no me los deje salir, cuide la puerta, que no entre nadie y que no salga nadie hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Era una orden. Y hermano, entrábamos a ese cuarto de oración y el diácono entraba y empezaba a motivar en el ámbito de campo. Se utiliza la palabra, se me fue la palabra, acrecentar, pullar, estar ahí, acicalando a la persona. Ore, grítele al Señor, háblele con fuerza, deje de estar durmiendo. Y entraba el diácono cada 15 minutos, hermano, y quería que estuviéramos todos clamando y en voz alta.
Y sabe que esa práctica trajo como resultado que de ese grupo de jóvenes, de adolescentes, ahora vemos una buena cantidad de pastores, evangelistas, siervos de Dios. Recuerdo que ponía por un lado a los varones y en otro cuarto de oración a las mujeres. Esos tiempos se han perdido. Tenemos que volver al libro de los Hechos para ver cómo la iglesia se edificó. ¿Por qué ahora? Ayer yo le comentaba, ¿por qué ahora no podemos orar o muchos no pueden orar? Primer cosa, la iglesia se compone de personas. Cuando tú dices voy a la iglesia, se sobreentiende que vienes al auditorio, al edificio donde nos reunimos para alabar y glorificar al Señor. Pero en términos correctos, la iglesia son las personas que se reúnen en ese edificio, y la palabra le llama piedras vivas. Hombres y mujeres que han sido renacidos de la simiente del Espíritu Santo. Por eso le dije, no puedes estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el comienzo de la iglesia cristiana, y dejar a un lado al Espíritu Santo, porque el que hace la obra en la iglesia es el Espíritu Santo. Hay un hombre o una mujer que tiene muy buen carisma, mucha palabra, es elocuente, o es un hombre que puede con su carisma y con su palabra atraer multitudes. Eso no es algo malo, pero si lo meto eso a la palabra de Dios o a la obra de Dios, y dejo a un lado los métodos y los planes de Dios para establecer su iglesia, hermano, esa obra no se sostiene. Lo que sostiene la iglesia es el Espíritu Santo, y los métodos y los planes están en la palabra. El manual, hermano, del plan de Dios para la iglesia de hoy está en la palabra, y nuestro ejemplo debe de ser el inicio de la iglesia, que está en el libro de los Hechos. Y ahí encontramos cómo la iglesia crece, y encontramos inmiscuido el Espíritu Santo. Le digo algo, usted está aquí por el Espíritu Santo. Si no lo sabía, entérese, usted está aquí por el Espíritu Santo. Cuando a usted le hablaron la palabra, no sé quién le habló la palabra, el Espíritu Santo empezó a usar y hablar a la persona que le habló la palabra, y usted empezó a ser tocado por el Espíritu Santo. ¿Dónde está esto? Evangelio según San Juan, capítulo número 16, versículo 7. Pero ya os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuese, el Espíritu Santo, o sea, el Consolador, este es un nombre del Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, dice Jesús, lo enviaré. Ya esto se lo expliqué en prédicas pasadas. ¿Cómo es posible que Jesús dijera, te conviene que yo me vaya? Los discípulos no lo entendían. Jesús estaba limitado como hijo de Dios aquí en la tierra. Estaba limitado en sus poderes como Dios, en su deidad como Dios. Dice, yo no puedo habitar o vivir en todos, pero cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a vivir en cada creyente, dentro de él. Esto los discípulos no lo alcanzaron a dimensionar ni lo entendieron. Pero Jesús dijo en el versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado.
A través de los 5 ministerios, como le dije ayer: apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, y todos los ministerios complementarios. ¿Estos son los más importantes? No son los más importantes, son los de mayor responsabilidad. Son los de mayor responsabilidad delante de Dios. Estos 5 ministerios forzosamente tienen que ser, para desempeñarlos, un hombre y una mujer llamada por Dios. Ya explicamos hace unos meses atrás, un tiempo atrás, lo que es el llamado. Él convencerá, el Espíritu Santo, a las personas de que son pecadores. Les hará entender que hay un juicio eterno. Versículo 9. Y les va a hacer sentir pecadores para que crean en mí, que se arrepientan de sus pecados. ¿Lo hace todo quién? El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios ministrada por un hombre o por una mujer, de acuerdo al plan de Dios y a los métodos de Dios. Un hombre y una mujer que tenga vida espiritual. Hay ocasiones que el hombre o la mujer que comparte la palabra no tiene vida espiritual, pero el Señor respalda su palabra. Y aunque ese hombre, esa mujer no tenga vida espiritual, Dios respalda su palabra, porque la gente cree la palabra. Y lo que el Espíritu Santo va a utilizar es la palabra. Pero de acuerdo al plan de Dios, correctamente, es que ese hombre, esa mujer, tenga vida espiritual para que pueda hacer las obras espirituales y pueda practicar las obras espirituales dentro de la casa de Dios. Esto, hermano, a veces las personas no lo entienden. Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar en la carne? Pues un hombre que anda en la carne es un hombre, una mujer que no tiene vida espiritual. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 20, capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Dice la palabra: la iglesia de Jesús se va a componer de hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Aquí hay gente que forma parte de la iglesia, pero hay gente que no forma parte de la iglesia. Lastimosamente, como dicen los argentinos, ¿viste? ¿Ha oído a los argentinos? ¿Viste? Tengo un amigo argentino que me habla y me dice: ¿viste? ¿Viste? Y le digo: ay, ya deja de... Pues es una palabra que la tienen. Y luego dice: lastimosamente. Dios bendiga a los argentinos donde quiera que estén. Son bien humildes, Dios los bendiga. Amén. Dice la palabra que los que componen la iglesia son personas que han nacido de nuevo. Vamos a verlo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Renacidas. Primera de Pedro 1, 23. Renacidas. ¿Qué es nuevo nacimiento? Tienes la simiente de tu papá, de tu mamá, pero ahora tienes la simiente de Cristo Jesús. Y ahora te pareces a Él. Esa simiente que no es corruptible, ahora te hace que tengas la vida de Cristo. Y como tienes la vida de Cristo, las prácticas del mundo ya no te atraen. Ya no te atraen. Cuando tú naces de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Oyes la palabra, la crees con el corazón. Romanos 10:10, la crees con el corazón.
crees que Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, en ese momento invitas a Jesús a tu vida y le dices: cámbiame. No se cree en la iglesia, no se cree con la mente, se razona, se cree con el corazón. ¿Por qué? Porque la iglesia se mueve en lo sobrenatural, y la palabra de principio a fin es o se mueve a través de hombres y mujeres que le crean a Dios. Yo sé que hay gente aquí que cree en Dios, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que le creas, no que creas, sino que si Él lo dijo, tú esperes, porque Él lo va a hacer. Si Él dijo que no me va a dejar, yo lo creo, y eso te da la fuerza, la fortaleza para que la tristeza, la soledad no se anide en tu corazón. Y no andes batallando porque determinado tiempo andas con el gozo de Dios y luego ya no. No. Tú te mantienes. Eso se llama vida espiritual. Cuando tú recibes a Cristo, empiezas a hablar la palabra, la justicia, la palabra de Dios, pero se cree con el corazón. Señor Jesús, hay cosas que no entiendo, pero te entrego mi vida. Cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura. Te recibo en mi corazón. ¿Y quién es el que hace los cambios? El Espíritu Santo. Lo hizo en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, en el inicio de la iglesia, y lo sigue siendo en este tiempo. Por eso en toda esta enseñanza le he dicho lo siguiente: la palabra de Dios en estos tiempos sigue vigente. Y si usted está de acuerdo conmigo, dígame amén, aleluya. La palabra de Dios sigue vigente. La sangre de Cristo en estos tiempos sigue vigente, aleluya. El sacrificio de Jesucristo en estos tiempos sigue vigente, gloria a Dios. El nombre de Jesucristo en estos tiempos sigue vigente. Si lo puedes creer, di amén. No ha pasado de moda. Los métodos, los planes del Señor están en su palabra. No te puedes salir de ellos. Entonces la iglesia, primera de Pedro 1:23, la iglesia se compone de gente renacida. Gente renacida que ha creído la palabra de Dios y no se mueve de eso, porque él cree, ella cree que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Cuando tú empiezas a vivir ahí, vuélvete a 1 de Pedro 2:5. Te vuelves una piedra viva, es decir, hay vida interior. ¿Dónde está esto? Evangelio según San Juan. Ya sabe que a mí me gusta darle mucha Biblia, porque si usted solamente me está escuchando, a mí me gustaría que pudiera hablar, pero en una prédica no puede usted hablar. Pero bueno, Juan capítulo 7, versículo número 37, 38 y 39. La vida espiritual la da el Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura. El problema es que ahora creemos en Dios como decimos nosotros, y no es como decimos nosotros, es como dice la Escritura. Encontré una persona que me dijo: hermano, no he ido a la iglesia, pero ahí donde he estado he orado y he buscado a Dios. Y le digo: ¿por qué no has podido ir a la iglesia? ¿Estabas en la cárcel o dónde estabas? ¿No te dejaban salir o qué onda? Pero aún ahí en la cárcel hay un lugar para alabar a Dios. Ahí hacemos cultos. No, dice: estaba en mi casa, pero el trabajo, la familia, usted ya sabe. Le digo: no, yo no sé, pues esto es tu bronca. ¿Se ha oído hablar la gente así? No, pero ya voy a ir. Le digo: mira, dice la palabra que no te dejes de congregar, como muchos tienen por costumbre. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que no te dejes de congregar.
Y el que se congrega, que diga como dice la palabra. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Ay, otra vez, si ya fui ayer. ¿Por qué tanta iglesia, mamá? Con una vez que vaya, no. Entonces, las cosas se hacen como dice ¿la qué? La escritura. Anoche estabas en un antro. Hermano, ¿cómo lo sabe? Estoy suponiendo. Tampoco soy adivino. Pero ahorita estás aquí en el culto, aunque traes aliento alcohólico, pero bueno. Hermano, pero estoy en la casa de Dios. No es como dice la escritura. Porque si estás con un pie adentro y otro pie afuera de las cosas de Dios, eres un hombre tibio, una mujer tibia. Y la palabra de Dios te dice que el Señor te vomitará de su boca. Las cosas en la iglesia de Jesús se tienen que hacer como dice ¿la qué? La escritura. Esto te va a sacar de muchos problemas. Hermano, ¿y cómo le tengo que hacer? Pues hazlo como dice la escritura. Hermano, mire, usted sabe que se me está pasando el tren, ya no en los 38, 40. Y me voy a quedar, se me va a pasar el tren. Y me salió un pretendiente. Ok. Pero no es cristiano. Pero yo lo voy a convertir y lo voy a traer a los pies de Cristo. Tienes que hacerlo como dice la escritura. Y si tú has renacido de nuevo, si tú eres una mujer, un hombre nacido de nuevo, te vas a sujetar a lo que dice la escritura, siempre y cuando empieces a desarrollar en tu vida espiritual. Cuando tú empieces a desarrollar tu vida espiritual, vas a hacer obras espirituales. Por eso Pablo dice: andad en el espíritu, no andes en la carne. Cuando tú no desarrollas vida espiritual, tus obras que se manifiestan son puras obras en la carne: pleitos, contiendas, disensiones, orgías, herejías, envidias, chismes. Te dice Pablo: esa vida crucifícala, mátala, destrúyela, que ahora en tu vida se desarrolle la vida espiritual. ¿Por qué? Porque dentro de la obra de Dios todas las prácticas son espirituales. Todo debe girar alrededor de Cristo por obra del Espíritu Santo. Y si no es así, alguien que no tiene vida espiritual lo pones a orar y batalla para orar, porque anda en la carne. Cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, empiezan a correr ríos de agua viva. Versículo 39. Esos ríos de agua viva, versículo 39, dice la palabra del Señor lo siguiente: esto dijo del Espíritu Santo que había de venir, o que debían recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, no había resucitado, no había ascendido a los cielos. ¿Quién es el que le da vida espiritual al creyente? El Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Tienes 3 simientes, has tenido 2 nacimientos. El nacimiento físico. Fecha de nacimiento de algunos de ustedes, le digo la mía: 18 de octubre. Año no le importa a ustedes, así déjenlo. Fecha de nacimiento de usted: 28 de diciembre. ¿Alguien más? ¿Alguien nació el 31 de diciembre? Fecha de nacimiento de alguien ahí, hermana, usted que cumplió años ayer, antier.
¿Qué fecha de nacimiento es de usted? 18 de junio. Okay. No me diga el año para que no se meta usted en problemas. Bueno, ese día usted nació. Quiere decir que 9 meses atrás usted fue engendrada por su papá. Porque el que engendra es el varón. ¿Intervino su mamá? Claro que sí. ¿Tiene información genética del padre? Información genética de la mamá. Ahora, ¿cuándo nació usted espiritualmente? Sé que muchos no lo saben. ¿Cuándo nació usted espiritualmente? ¿Cuándo nació de nuevo? Ay, hermano, no sé. Pues un día ahí en la iglesia recibí a Cristo. Sí, pero ¿cuándo nació? Yo le digo algo. ¿Ya ve la poca importancia que le damos a lo espiritual? Hermano, usted el día que nació sabe la fecha, sabe el año, hay fotos, posiblemente hasta hay un video de tu mamá dándote a luz. Tu mamá o tu suegra teniendo al bebé ahí en los brazos, el doctor o la partera ahí al lado. Pero te pregunto, ¿tu vida espiritual? ¿Cuándo naciste espiritualmente? ¿Cuándo recibiste a Cristo? Jamás te va a pasar eso con tu vida natural. Jamás. Tu vida espiritual. ¿Ya ve que desde ahí le damos poca importancia? Llegando a su casa, investigue, escríbalo, póngalo ahí. 5 de febrero de 1980, entre 8:30 y 9 de la noche, en la iglesia fulana de tal. El pastor que estaba predicando era fulano de tal. Y ese día yo nací de nuevo. Ese día yo le entregué mi vida a Cristo. Ese día el Rey de Reyes, el Creador del universo, se dignó a voltearme a ver y me dijo: te amo. Y yo le abrí mi corazón y entró en mi corazón. Aleluya. Si eso te pasó, dale gloria a Dios. Te disculpo que no sepas la fecha, pero ponte a investigarlo. Es muy importante. Nacimos de nuevo. Ahora tienes 3 simientes: la de tu papá, la de tu mamá y la de Cristo Jesús. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Pastor, hable con mi pastor, hable con mi esposo para que él cambie. Le digo: ¿yo qué soy? El que tiene que cambiar es el Espíritu Santo. Háblale la palabra. Háblale a tu esposo la palabra y respalda lo que hablas con tu testimonio, y ese hombre será tocado por el Espíritu Santo. Porque si le hablas la palabra y tu testimonio no respalda lo que dice la palabra, él te la va a revirar y te va a decir: ¿y eso que eres hermana? ¿Y eso que vas a la iglesia? ¿No le ha pasado a usted? Sí. ¿Y eso que eres aleluya? Y todavía hasta te dan el derechazo así como el torero, de largo así. Y hasta te da ¿y eso que vas a la iglesia? Y sientes como la cara te hormiguea. ¿Sí o no? La vida espiritual la obtenemos a través del Espíritu Santo, y el medio es la palabra de Dios. Versículo 1 de Pedro. No puedo salir de ahí. 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro 2:5. Pero esto es importante, hermano. Si usted se sabe esto, ya la hizo. Somos piedras que ahora tenemos vida espiritual. Ríos de agua viva corren en mi interior. Si no corren esos ríos de agua viva, preocúpate.
¿Qué es lo que corre en tu interior? Amargura, tristeza, soledad, deseos de venganza, malos recuerdos. Cuando viene el Espíritu Santo, limpia ese caudal y empieza. Ahora, empezamos a ser edificados y aquí vienen dos cosas: vida espiritual. Ahora, tienes que empezar a hacer obras espirituales. Si yo tengo vida espiritual, voy a hacer obras espirituales. Si yo ando en la carne, mis obras serán carnales. Una obra espiritual, el perdón. Una obra carnal, no, yo le parto su mandarina en 20 gajos. Su mascarita sagrada se la quito. ¿Sí o no? No, conmigo que no se meta. Yo sí me descrucifico. Hermana, esa es una vida carnal. Entonces, cuando llegas a la iglesia y eres edificado en la iglesia, que lo hace el Espíritu Santo, te adhiere a la iglesia. 1 Corintios 13, ahí está esto. Somos edificados bajo la enseñanza pastoral y bajo los métodos y planes del Señor. Salmo 127, versículo 1. Si la casa no es edificada por el Señor, en vano trabajan los que la edifican. Se lo he estado repitiendo. Si usted, por enseñarle la palabra, se va a enojar conmigo, gloria a Dios. Si usted, por enseñarle la palabra, se va a molestar conmigo, bendito sea el nombre del Señor. Yo prefiero que usted se moleste conmigo por enseñarle correctamente la palabra de Dios, a que usted esté contento conmigo y aquí me traiga porque yo solapo su pecado o su práctica de pecado. No. Mi primer compromiso como siervo de Dios, colaborador de Dios en su obra, es con Él. Y en segundo lugar, con usted. Porque si usted se pierde, muere y pasa condenación, el Señor va a revisar y me va a llamar a cuentas a mí y me va a decir: tú eres culpable de que esa alma se haya ido al infierno porque no le enseñaste correctamente mi palabra. Tengo una responsabilidad muy grande de orar por usted, interceder por usted y enseñarle correctamente la palabra de Dios. Si después de que yo le enseñe correctamente la palabra, usted sigue como ovejita buscando salirse del redil, ya es cuestión de usted. Yo voy a orar por usted, le voy a ministrar y le voy a recordar la palabra. Esa es la responsabilidad del creyente. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro 2:5. Somos edificados. Y ahí, al ser edificados, empezamos a desarrollar vida espiritual. Aquí viene lo que te acabo de decir. Nos convertimos en sacerdotes que vamos a ofrecer al Señor ofrendas o sacrificios, y todas las ofrendas y todos los sacrificios, todo lo que se hace en la obra de Dios está en el ámbito espiritual. Nunca en el ámbito carnal, siempre en lo espiritual. Pero para que tú puedas desarrollar esa vida espiritual, tienes que hacerlo como dice la Escritura. Para que tú puedas hacer obras espirituales, necesitas tener vida espiritual. ¿Se puede fingir las obras espirituales? Sí. Como en la vida carnal también se finge la amistad o el aprecio o el amor. Oh,
hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenía tanto tiempo que no te veía, y le das un abrazo y un beso. Qué gusto me da verte. Y le echas una mirada escaneada de arriba abajo, sobre todo las mujeres, y más si trae el mismo vestido que tú traes, o el mismo color, o las mismas zapatillas que tú traes. Qué gusto me da verte. Tanto tiempo que no te vendí. No, pero es por la pandemia, por la pandemia. Y ella se va y dice: qué fea se ve con ese vestido. Dios me libre un día de ponerme esa ropa. ¿Qué fingiste ahí? Aprecio, amistad. Paso al ámbito espiritual. ¿Se puede fingir la espiritualidad? Sí. ¿Cómo fingen la espiritualidad algunos? Hacen la voz profunda, hermanos. Hablan parsimonioso o lento y le echan crema a sus tacos a la hora de caminar en la plataforma o en el púlpito. Hermanos, aleluya. Y por ahí alguien dice: ese hombre está lleno de Dios. Vete a vivir con él. Aleluya, gloria a Dios, bendito el que viene. Y empiezan a hablar, hermano, se van allá más allá del sol. Y la gente cae en el garlito, cae en el anzuelo. Ese hombre es un hombre de Dios. Le digo: ¿por qué es un hombre de Dios, hermano? Es que, hermano, esa unción. Le digo: a ver, ¿y por qué? ¿Cómo lo comprobó? Es que mire cómo habla, cómo sabe la palabra. Cuando tú fluyes en el Espíritu Santo te da discernimiento. Y el Espíritu Santo que mora en ti te da testimonio de que esa persona, cuando en la otra persona el Espíritu Santo fluye igual que ti, hay una conexión, una comunión. Fuerzas, en la física no me quiero meter en problemas. Si las fuerzas iguales se atraen o se repelen. Alguien que me ilustre, alguien que me ilumine. Polos iguales en la física se repelen o se atraen. Bueno, ahí déjenlo, ahí lo dejamos, para no tener en problemas, no meternos en problemas. Si alguien lo sabe de a través de las redes sociales, mándenmelo por ahí. Pastor, no sea ignorante. Los polos opuestos se repelen o los polos iguales se atraen. Ilústremelo. Mire, pero a lo que voy es lo siguiente: cuando usted tiene el Espíritu Santo en su vida y hay otra persona que también tiene el Espíritu Santo y ha nacido de nuevo, hay una conexión. Pablo dice: mi espíritu te da testimonio a tu espíritu. Cuando alguien tiene vida espiritual y la trata de fingir, nos damos cuenta. Porque tú no puedes dar en lo espiritual lo que no tienes. Nos damos cuenta. Toda obra en el sacerdocio espiritual, en el trabajo espiritual, es para el Señor y es a través del Espíritu Santo. Y mi vida espiritual yo la voy a cultivar, la voy a acrecentar en la presencia de Dios. Lo que hago en privado, de buscar el rostro de Dios, se va a ver dice el Señor, en público. Entonces, si mi vida espiritual se va a notar en público, quiere decir que no teniendo vida espiritual también se va a notar en público. Si eres un adorador, un cantante, alguien que ministra la alabanza, empiezas a copiar los modelos. Empezaron a cantar como cantaba Marcos Witt, hablando como hablaba Marcos, aleluya, como hablaba Jesús Adrián Romero y cada uno de los ministros de alabanza que han salido. Yo le digo a los jóvenes: no lo imites. ¿No te acuerdas en la escuela que nos dijeron, cuando nos pusieron a estudiar los cielos, los planetas, y te dijeron que había estrellas que tenían luz propia? Y esas estrellas titilaban, como que tú te quedas observando en la noche una estrella
y va a haber estrellas que parpadean. Pero va a haber estrellas que no parpadean, que está así fija nada más la luz. Esas estrellas no tienen luz propia. La luz que tienen es reflejo del sol. Yo le comparo esto, o le pongo este ejemplo. Cuando usted tiene luz propia, cuando usted tiene vida espiritual, usted irradia esta luz, usted irradia esta bendición. La gente lo va a notar, la gente lo va a ver, que usted tiene esta vida. Y va a haber personas que van a decir: es que yo quisiera tener lo que tiene esa persona. Es que hay algo en él, hay algo en ella. ¿Por qué? Porque la vida espiritual se manifiesta. Hay algo en ti. Y ese algo va a atraer. Salmo 23, versículo 6. Va a atraer las cosas espirituales. Dentro de la práctica o las teorías esotéricas, como de atracción, en otras el karma. En la Biblia te enseña el Señor que cuando tú tienes vida espiritual, las bendiciones de Dios te seguirán y te alcanzarán. Que lo que siembres, cosechas. El Salmo 23, versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Cuál bien y cuál misericordia? La que proviene de Dios. Como dice la palabra, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y el anhelo de mi corazón, el deseo de mi corazón es estar en la casa de Jehová toda mi vida. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Si alguien puede dar gloria a Dios, dele gloria a Dios. Romanos o Efesios capítulo 5, y ahí terminamos. Efesios capítulo 5, versículo 16. Ahora sí va a poder entender estos versículos. Efesios 5:16. Gálatas 5:16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andad en el Espíritu. Para que tú andes en el Espíritu, necesitas desarrollar vida espiritual. ¿Cómo se empieza? Poniendo en práctica lo que dice la palabra. El ayuno, la oración, la lectura de la palabra, siempre pidiéndole al Señor su ayuda para hacerlo. ¿Por qué? Porque son prácticas espirituales. Y como son prácticas espirituales, deben de ser voluntarias, no obligatorias. Yo no te puedo obligar a orar. Te voy a enseñar a orar y te voy a invitar a orar, pero no te puedo obligar. Y tú debes desarrollar tu vida espiritual, como dice la Escritura. ¿Cómo? Pidiéndole al Señor que te ayude a buscar su rostro, a leer la palabra, a ayunar, a desarrollar esa vida espiritual para poder hacer obras espirituales. Una obra espiritual, cuando tú practicas la compasión, la misericordia, el perdón, estás andando en el Espíritu. Aquí encuentran los dos: la vida espiritual, siempre andando en el Espíritu; la vida carnal, siempre haciendo los deseos de la carne.
Si ayer tú batallaste para leer la Biblia y no batallaste para pasar 3 horas viendo una película en tu hogar, quiere decir que tu vida espiritual está en terapia intensiva y que tu vida carnal es la que está más fuerte. Esos son los síntomas. Si batallas para leer la Biblia, para orar, para congregarte, es que tu vida espiritual está muerta o está en terapia intensiva y tu vida carnal está bien fortalecida. Mire, dice la palabra del Señor, versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí. Versículo 18: pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo ninguna orden. Te mueves por amor. No estás bajo la ley, una ordenanza, porque lo tengo que hacer. No. Versículo 19: estas son las obras de una vida carnal, las prácticas de una vida carnal: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no podrán entrar en el reino de Dios. Versículo 22: los frutos de la vida espiritual que son desarrollados por el Espíritu Santo son, dígalo conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra estas cosas no hay ninguna parte en la ley que nos obligue a hacerlo, sino que de manera voluntaria y por amor lo hacemos. Versículo 24: pero los que son de Cristo, los que han nacido de nuevo, los que han desarrollado vida espiritual, las prácticas de la carne, sus pasiones y sus deseos, con la ayuda del Espíritu Santo, día a día van crucificando. Versículo 25: Pablo le dice a la iglesia de Galacia: si tenemos vida espiritual, vivamos dando estos frutos del Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Es muy fácil de determinar cuando tengo vida espiritual. Cuando tengo vida espiritual, voy a desarrollar o practicar prácticas espirituales que están relacionadas con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, con todas sus derivadas: la misericordia, la compasión, el dolor ajeno, la tristeza de otro me hace ser compasivo. Es una práctica espiritual. Pero cuando mi práctica es carnal, ¿qué si no es de mi familia? No sientes compasión, no sientes misericordia. Y cuando te metes en esto,
a desarrollar tu vida espiritual, hermano, hay momentos que es tan fuerte, tan pesada, que cuando estás en la oración le dices: Señor, ahora entiendo un poquito lo que tú sentías y cómo hablaste en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un poquitito lo que alcanzas a entender. El Señor quiere que desarrollemos vida espiritual. Vive esa vida espiritual. Póngase de pie, por favor, usted que está aquí. Aleluya. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Oh, maravilloso Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. La iglesia de Jesús está para levantarse y hacerle la guerra al enemigo. Dirigida, apoyada, animada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se está moviendo y levantando un ejército de hombres y mujeres dispuestos a decirle: Señor, pon ese poder en mi vida. Si tú eres uno de ellos, una de ellas, levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: Señor, haz la obra en mi vida. Señor, haz la obra en mi vida. Derrama ese fuego sobre mí para poder orar, Señor, por los enfermos, para poder levantar, Señor, un clamor para aquellos que están, Señor, en un momento difícil en su vida. En el nombre de Jesús. Oh, maravilloso Dios, poderoso Dios, aleluya. Grandes y maravillosas son tus obras, aleluya. Hoy empieza a comprometerte con el Señor. Hoy empieza a decirle: Señor, te entrego mi vida y todo lo que tú hagas, Señor, es para la gloria de tu nombre. Hoy empieza a comprometer con Él. Dile: Señor, hoy me comprometo contigo. Alguien necesita un milagro. Primer paso para que recibas el milagro: entrégale tu vida a Jesús y dile: no vengo buscando el milagro, te vengo buscando a ti. Segunda observación que te hago: comprométete con el Señor. Dile: Señor, a partir de este momento, hasta el último día que me des en esta tierra, te serviré, te adoraré y no tendré otro Dios delante de mí, sino solamente tú. Y si tú estás dispuesto a hacer esta oración y hacer este compromiso, hoy recibirás ese milagro que necesitas. Hoy esa provisión, esa necesidad, esa bendición, el Señor la cumplirá en su palabra, porque es una promesa de Él. Él la cumplirá a través de su palabra. Hay gente que no se quiere comprometer con el Señor. Quiere el milagro, pero no quiere el compromiso. Así es muy difícil que recibas. Pero si tú en este día te comprometes, oramos por ese niño. Pásale para acá. Desde el primer día que nos mandaron la petición para orar por él, oramos por él. Comprométete con el Señor. Dile al Señor: Señor, te voy a entregar mi vida. ¿Quieres orar por ella? ¿Qué dijeron los médicos? Desconectado su intestino con el colon. Problema en el estómago. Intestino. Ok. Le cortaron 10 centímetros. Su intestino lo trae por fuera. Comprométete con el Señor. Dile: Señor, te vengo buscando a ti, no el milagro. Y te entrego mi vida.
Y hoy, Señor, harás la obra en esta criatura. ¿Usted lo cree que lo puede hacer el Señor? Yo lo creo. Para Él no hay nada imposible. Él puede poner intestino nuevo. Él puede poner páncreas nuevo, riñones nuevos. Aleluya, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, tú has venido a destruir toda obra del diablo, Señor. Y este espíritu, Señor, de enfermedad y esta raíz de iniquidad que ha estado operando en esta familia, en esta hora es cancelada. En esta hora el Señor la cancela. Aleluya, renuncia a ella, mujer, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, pon tu mano sobre ella. Aleluya, pon tu mano sobre ella y haz la obra en este pequeño, Señor. Esta criatura es una bendición, Señor, y yo te doy gracias, Señor, porque en este momento, Señor, ese intestino está siendo sanado para la gloria de tu nombre. Los médicos humanos, Señor, los médicos de esta tierra no lo pueden hacer, pero tú eres el médico de médicos, y en tu nombre, Señor, soltamos en este día esta palabra de sanidad. Por la llave de Cristo, tú serás sanado en este momento, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tu iglesia, Señor, sigue más vigente que nunca. Sigue siendo los milagros, Señor, que tú has puesto para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gracias, Dios. Hay poder en tu nombre. Suelta esa palabra ahora, 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 suelta esa palabra ahora. Aleluya, Señor. Aleluya. Si tú te comprometes con el Señor y le dices: Señor, te voy a servir con todo mi corazón, el Señor empieza a trabajar en tu vida y en la vida de esta criatura a partir de hoy. Dice el Señor: al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta criatura es una bendición de Dios. Aleluya. Es una bendición de Dios. Y Él hace la obra. Amén. Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor. Le puede dar la gloria. Le puede dar la gloria. Le puede dar la gloria a Dios. Aleluya. Este es el trabajo de la iglesia. Este es el trabajo de la iglesia. Orar por los enfermos. Traer a los enfermos a los pies de Cristo. ¿Hay alguien más que está enfermo que quiera que oremos por usted ahora? Aleluya. Es primogénito y lo quieres presentar. ¿Sabes qué es la presentación? Es un voto de consagración, de dedicatoria al Señor. Tú vas a poner esta criatura en las manos del Señor. Y lo que ponemos en las manos del Señor, jamás el enemigo lo puede tocar ni robar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Préstamelo. Pregúntale cómo lo puedes cargar. Señor Jesús, en este día aquí está esta madre trayendo a su pequeño primogénito que es tuyo, Señor. Ella viene a hacer un voto de consagración, poner a esta criatura en tus manos y comprometiéndose ella a enseñarle tu palabra y a guiarlo en el temor de Dios. Hemos orado por sanidad
Y sé que tú has hecho la obra. No tengo la menor duda, Señor. Pero aprovechamos también para ponerlo en tus manos. Y lo que ponemos en tus manos, nadie lo roba y nadie lo quita. Esta criatura es tuya, Señor. Y hoy, con la autoridad y el consentimiento de esta madre, ella lo dedica y lo pone en tus manos, Señor. Hoy tómalo, úngelo. Hemos puesto este aceite que es símbolo de tu Espíritu Santo. Aleluya. Hoy esta criatura pasa a ser propiedad tuya, Señor. Como un voto que está siendo presentado y testificado por toda esta iglesia. Y te damos la gloria, Señor, porque tú te glorificarás en esta criatura. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede darle la gloria a Dios. Oh, maravilloso Dios. A Él sea la gloria. Cuando usted logre entender que usted es pueblo de Dios, es por eso que estamos dándole esta enseñanza. Iglesia, levanta tu cabeza. Toma la autoridad que Cristo te ha dado. No dejes que el enemigo te pisotee ni te robe tus bendiciones. Hazle frente al enemigo con autoridad, con el poder del Espíritu Santo, y dile: soy pueblo de Dios, lavado con la sangre del Cordero. El Señor te reprenda. Átalo, dile: quedas atado. No vas a seguir atormentando, oprimiendo, afligiendo, trayendo duda. El Señor te reprenda y te vas en el nombre de Jesús. Tome esa autoridad. Créase que es pueblo de Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor ahora. Denle una ofrenda de palmas. Gloria a Dios. Y dale la gloria, dale la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dígalo.
Mi muerte no fue en vano. Créaselo. Pueblo mío eres tú. Yo te compré con sangre. Yo te compré con todo el corazón. Yo te compré con todo el corazón. Yo te compré con todo el corazón. Aleluya. Cuando tú sabes quién pagó el precio de tu salvación y quién es el que te sostiene y quién es el que te fortalece y quién está contigo, hermano, el diablo no te puede tocar ni te puede engañar. Él está conmigo como poderoso gigante. No son palabras, sino es una vivencia. Tome su lugar. Queremos despedir a nuestros hermanos que a través de las redes sociales nos escuchan, nos miran. Que esta palabra tú la puedas compartir y que sea de bendición para tu vida. Y desde este lugar te decimos: Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gloria de Dios sea sobre tu vida y sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Y usted que está aquí, hermano, vamos en